Vamos a dar comienzo. Este es, para los que es la primera vez que participan, el 7º encuentro de Filo en el Conti de este año. Es el 5º año del ciclo Filosofía en el Conti, un ciclo creado por Jorge Macars, que esperemos que trascienda. Jorge está pronto se puede decir, ¿no?, a jubilarse, pero esperamos todos de que el ciclo siga, ¿no?, que continúe siguiendo la senda de Jorge. Como les decía, 7º encuentro. Hoy tenemos como invitado a Miguel Benassayag. Ahora lo vamos a presentar bien. El nombre de la charla de hoy es Derechos Humanos en la época del hombre antropoceno, entre el universalismo y el relativismo. Miguel ha desarrollado una carrera profesional como clínico de la investigación que articula varias áreas, que van de la psicopatología, la filosofía, la biología y la epistemología. El eje central del trabajo, que comenzó con Francisco Varela en el Hospital de la Salpêtrière, el cual alberga desde 2010 el Instituto del Cerebro y de la Médula Espinal de París, y que contribuye a la prevención y el tratamiento de las enfermedades neurológicas o psiquiátricas. La investigación y producción de Benassayag ha sido y es en torno a la singularidad de lo vivo, tratando de comprender las relaciones entre el mundo digital, los dispositivos y el mundo de lo vivo, más precisamente en neurofisiología. Es fundador del Colegio Malgré Tout, a pesar de todo, del colectivo, colectivo Malgré Tout, a pesar de todo, que tiene como objetivo articular la complejidad de la época con el compromiso social y científico. Asimismo, Benassayag anima y desarrolla los laboratorios sociales y en este momento en particular con un eje anclado en la situación en Irán. Se graduó como doctor en psicopatología en la Universidad de París 7, más conocida de los años 90 como Universidad de París 7 Denis Diderot. Tiene el diploma HDR de la Universidad de Montpellier para dirigir y tutorizar investigaciones y tesis científicas universitarias en antropología y sociología. Y es máster en biología y neurofisiología de la percepción de la Universidad de París 7. Ejerce como doctor en psicopatología en París. Llegó a Francia a fines de 1978, en tanto preso político, como parte de un acuerdo entre la dictadura cívico-militar argentina y el gobierno galo, tras el asesinato a manos de la Armada de las monjas francesas. Dado que la madre de Benassayag es una emigrada judía que debió escapar de Francia por la persecución nazi, en ese carácter Miguel Benassayag tiene la doble nacionalidad de nacimiento. Es miembro del comité de la Asociación Primo Levi en ayuda de las víctimas de la tortura y de la violencia política. Ha publicado 40 libros, entre ellos El cerebro aumentado, El hombre disminuido, Elogio del conflicto, ¿Funcionamos o existimos? Una respuesta a la colonización algorítmica, La singularidad de lo vivo, El mito del individuo, Las pasiones tristes, Las nuevas figuras de la acción, Medicina y biopoder, entre otros tantos libros. Bueno, le agradecemos a Miguel, les contamos que subimos todas las charlas al canal de YouTube del Conti, lo pueden encontrar ahí, están los 5 años subidos, lo mismo haremos con la charla de Miguel. Gracias. Bueno, muchas gracias a vos. Buenas tardes. Para mí es particular, me imagino que para ustedes también, no sé, en parte, ¿no?, de hablar acá en este sitio, ¿no? Yo me preguntaba un poco, bueno, no sé, es como si alguien fuera a hablar de filosofía en Auschwitz, ¿no? O sea, es que se puede olvidar dónde está uno, ¿no? Y como pequeña anécdota, resulta que yo vine 3 veces a la ESMA. Vine una vez, 2 veces cuando era muy chiquito, porque era de una familia bastante humilde, y entonces en la escuela pública donde yo iba, venían los marinos a buscarnos y nos traían acá justo a mostrarnos y a tratar de engancharnos, ¿no? Y había, nunca me voy a olvidar, porque para mí era fantástico, había mesas enteras con alfajorcitos de maicena y sandwichitos, ¿no? Y después nos dejaban jugar. 2 años vine así, a los 9 y a los 10 años, a la ESMA, y vine 50 años después, más o menos, 45 años después, una cosa por el estilo, para ver dónde la que había sido mi compañera había dado a luz, y ahí casi me caí, ¿no? Y entonces la 4ª vez que vengo acá, bueno, es cierto que
hablar de filosofía mismo, si la filosofía que yo hago y como investigador es, para decirlo así, poco académica en el sentido que no es construcción de saberes, sino que son saberes a la prueba, ¿no?, de la práctica, ¿no? O sea, que sea científicamente o que sea filosóficamente, etcétera. Yo soy alguien que los equipos que yo coordino trabajan con respecto a la realidad de la época, ¿no? Pero bueno, igual, es particular porque justamente una de las cosas que yo trabajo efectivamente dentro de la percepción es cómo la percepción hace que cuando un individuo cree estar hablando, en realidad, claro, la persona habla, pero lo que habla está absolutamente condicionado por el contexto donde uno está hablando, ¿no? Me acuerdo una vez que me habían pedido los presos comunes, ¿no?, en Francia, en una cárcel muy grande de París que se llama La Santé, los delincuentes, digamos, aristocráticos, que son los que atacaban bancos y ese tipo de cosas, ¿no? Me pidieron que vaya a hablar de filosofía en la cárcel, ¿no?, con ellos, porque leían mis libros. Entonces yo dije, sí, yo vengo, ¿no? Y claro, fue muy interesante porque yo me di cuenta que, claro, yo les digo, ¿de qué tema quieren? Entonces me dijeron, queremos pensar con vos la libertad. La aristocracia de los bandidos es una aristocracia muy especial, o sea, no, mismo en la cárcel, ¿no?, tenían una posición así con respecto a los dealers, a los traficantes, ¿no? Ellos eran la aristocracia, qué sé yo. Y de repente yo me di cuenta que hablar de la libertad en la prisión de la Santé con gente que sería muy aristocrático, gracias, pero que tenían por lo menos como 15 años para pasar ahí adentro, era complicado, ¿se entiende? O sea que uno no puede decir lo que quiere en cualquier lado, porque el contexto limita lo que se puede decir, posibilita decir otras cosas, ¿verdad?, y hace que ciertas cosas sean vanas, porque el contexto no le da sentido. En ese sentido, justamente, hablar en la ex-ESMA, me imagino que hay cosas que toman otro color, ¿verdad? Bueno, en realidad lo que yo propuse, ¿no?, es presentarles a ustedes un poco, en general, cuáles son mis trabajos, para después un poco afinar la cosa más bien como un diálogo, ¿no? Me interesa más bien eso, me interesa, una vez que yo presento un poco en qué estoy trabajando, qué es lo que a ustedes les interesa. Es cierto que, digamos, mi campo de investigación parecería ser muy amplio, muy ancho, pero en realidad no tiene un eje muy claro, que es la hipótesis que desarrollé con otros amigos investigadores y militantes hace muchos años, cuando creamos este colectivo, a pesar de todo, que se llama en español, ¿no? La idea fue así: yo llegué después de 4 años de cárcel, yo era del PRTERP, ¿no? Después de 4 años de cárcel, llegué de repente, ¿no?, porque llegué por un acuerdo sucio, ¿no?, que fue evocado acá, me pusieron en un avión, boom, y llegué a París, y cuando llegué ya algo estaba cambiando en el mundo, ¿no? Realmente había algo que estaba cambiando, entonces formamos bueno, durante un tiempo seguimos militando, ustedes saben o no saben, bueno, las cosas que el ERP hizo después, bueno, pero seguí militando un poco durante un tiempo en el PRTERP y después poco a poco formé este colectivo con varios intelectuales, artistas, trabajadores sociales, y la invitación, entre ellos había gente que ahora son conocidos como Alain Badiou o Jean-Claude Malval, o bueno, gente así con otros artistas, bueno. Y yo convoqué a toda esta gente y les dije, lo que está pasando en nuestro mundo es que estamos afrontando un momento de complejidad
enorme, los mapas, las cartas que nos permitían cartografiar y de no movernos, están perimidas, estamos navegando con una cartografía perimida, decía, ¿no? Y digamos que el desafío aparecía así. La gente que pensaba, la gente que realmente estaba pensando la complejidad, en ese momento yo conocí ahí a Edgar Morin, que estaba empezando a trabajar muy seriamente, había ya publicado muchas cosas sobre la complejidad. Yo tuve mucha suerte porque fui recibido, también tuve la oportunidad de frecuentar mucho los últimos años de vida de Sartre, por ejemplo, o sea, tuve suerte, conocí mucha gente y eso no es que la conocía solamente para tomar el té, ¿no?, a las 5 de la tarde, sino que trabajaba con esa gente. Con Sartre eran charlas más bien, pero con los otros trabajé con François Dolto, trabajé, bueno. ¿Qué es lo que me permitió eso? Lo que me permitió eso fue tomar la temperatura un poco de lo que estaba pasando. Y el diagnóstico fue ese, el diagnóstico fue, la gente que sigue con un compromiso social y político lo hacían bajo precio de negar la complejidad que estaba llegando. Y la gente que asumía la complejidad abandonaba el compromiso, ¿verdad? O sea, como si para seguir con el compromiso hacía falta como no mirar todo, ¿no? Y los que miraban un poco más o menos honestamente, no veían cómo comprometerse políticamente porque había algo del modo de existencia, de militar, de pensar el mundo, de habitar el mundo, que estaba haciendo agua, ¿verdad? O sea, que no andaba más. Bueno, esa fue la razón de ser del colectivo, articular compromiso político y social con la complejidad, ¿verdad? Sin esquivarle el cuerpo a la complejidad. Bueno, de entrada lo que nosotros tomamos como eje de trabajo fue la hipótesis de que una época no es algo que se mide entre dos fechas, sino que una época está dada por una serie de acontecimientos, de procesos que la marcan, le dan su color, su forma, ¿verdad? Y que solamente después nos damos cuenta que habíamos entrado en otra época, ¿se entiende? Esto era muy evidente porque la época que estamos viviendo empezó más o menos de una manera muy brutal, muy así como un corte, ¿no?, un choque, alrededor de lo que se conoce como la crisis de 1900. La crisis de 1900 fue una crisis del saber, del arte, de la forma de amar, de la visión de mundo, ¿verdad? Es una crisis total donde de repente aparecía, por ejemplo, para los artistas que no era más posible guardar las formas clásicas. Entonces hay una deconstrucción de las formas en la pintura, en la música. Científicamente es la montaña rusa, ¿no? O sea, con la física, de repente dicen, pero ¿cómo? Pero ¿el mundo existe o no existe? ¿No? O sea, ¿qué hay atrás? ¿No? O sea, con toda la física cuántica, o sea, que va a meter en causa el determinismo, etc. Y políticamente tardó un poco más, pero efectivamente la crisis llega también a la política cuando empiezan a aparecer como una evidencia que la idea marxista y hegeliana de que la historia tiene un sentido, de que hay un progreso, etc., aparece como caduca, ¿verdad? No como verdadera o falsa, sino como caduca. ¿Cuál es la diferencia? No es que uno diga, cuando uno dice que es caduca, no quiere decir que era falsa o verdadera, porque no porque uno no quiera tomar posición, sino porque en realidad una época se estructura en una cierta forma de autoproducción, ¿no? Como que el mundo, la época es como una especie de bicho, ¿no? La idea es, cada época es como un bicho que tiene una autonomía y que se desarrolla de acuerdo a ciertas hipótesis de cierta manera. Esa época es la que después se llamó, o que Michel Foucault llamó, la época del hombre, la modernidad, o lo que Rodolfo Kusch llama el mundo del ser, ¿verdad?
que es efectivamente esa época donde ese modo de relacionarse con el mundo, donde es el mundo del ingeniero, que es lo que Descartes pone en claro cuando dice el hombre tiene que ser amo y posesor de la naturaleza, ¿verdad? Esa época es la época de el hombre como la figura occidental, patriarcal, etcétera, etcétera, binaria, ¿verdad? O sea, cultura, naturaleza, hombre, mujer, etcétera, etcétera. Esa es la época que efectivamente en poco tiempo, o sea, algunos decenios, ¿no? En 30, 40 años, se desmorona y poco a poco, para no ser muy largo en esto, efectivamente es lo que hace poco tiempo, hace 9 años más o menos, los geólogos se pusieron de acuerdo por decir que efectivamente esto que llamamos la modernidad modificó a tal punto el mundo en su materialidad que es identificable a una era geológica, ¿verdad? El Antropoceno. Para decirlo rápidamente, porque son cosas más o menos conocidas, pero para situar un poco el contexto, hay que ver que las eras geológicas, ustedes saben que duraban millones de años. La más corta fue la era geológica del Mesoceno, donde aparece la vida. Esa es más corta, 18 millones de años, me dijeron ayer, le pregunté, no me acordaba. Bueno, ¿por qué es más corta? Porque la vida modifica el ambiente y se modifica. El Antropoceno, ustedes se imaginan que cuando decimos era geológica, quiere decir modificación de la tierra, del mar, del fondo del mar, la atmósfera, ¿verdad? O sea, modificaciones que no son modificaciones sociales o económicas, modificaciones en la materialidad misma del mundo, ¿se entiende? Bueno, ustedes se imaginan que cuando dicen hubo una era geológica que estamos ahora todavía, que se llama el Antropoceno, que tiene 300 años, ustedes se dan cuenta lo que significa eso. Significa que la actividad humana en 300 años, o sea, en nada, ni siquiera en un segundo comparado desde que la vida apareció, ¿verdad? En 300 años la actividad humana modificó el mundo materialmente a tal punto que los geólogos se pusieron de acuerdo a decir, bueno, es una era geológica que se llama el Antropoceno. Bueno, el punto es este, el punto es que la crisis que estamos viviendo, como nosotros la comprendemos, es que efectivamente es una crisis mayor, ¿verdad? Una crisis realmente de el modo de habitar el planeta, de la vida sobre el planeta, del planeta mismo, ¿no? Que tiene diferentes capas. O sea, más o menos como cada uno va a vivir y ser atravesado por la crisis en su lugar, ¿verdad? Pero esta crisis toca todo. Bueno, entonces, bueno, para decir, nuestro trabajo es ese, nuestro trabajo está centrado de entrada en tratar de comprender la crisis a ese nivel. Entonces, claro, dice, bueno, pero trabajan en biología, trabajan en antropología, en sociología, en filosofía. Y sí, lo que pasa es que declinamos, ¿no?, las distintas dimensiones de la crisis, ¿se entiende? O sea, la crisis se manifiesta en sus dimensiones, o sea, que van desde la vida más individual hasta la vida desde el punto de vista biológico, etc. El otro punto central es efectivamente que en la época del Antropoceno, cuando nos damos cuenta que un tipo de actividad, y es muy importante el asunto, lo que Kusch va a llamar el mundo del ser, porque efectivamente el mundo que él llama del estar siendo, ¿no?, son mundos en los cuales para nada era imaginable. Miren que los mundos del estar siendo, Kusch los llama los mundos del estar siendo, pero estamos hablando de una diversidad enorme, ¿no? Estamos hablando de los pueblos africanos que no son todos lo mismo, de distintas civilizaciones y culturas indias, de la China, ¿verdad? O sea, pero ¿qué es lo que tienen en común todas esas civilizaciones tan diferentes? Si uno pone, imagínense, si uno pone casi caricaturalmente los indios Pampa y el Egipto de los faraones,
¿Qué tienen en común, no? Porque una técnica, un saber, ustedes se imaginan para hacer las pirámides lo que había que saber de física, de geometría, etcétera, etcétera. Y los pampas, ¿qué es lo que tienen en común los mundos del estar siendo, las culturas del estar siendo? Que ninguna se posiciona en el dispositivo hombre-naturaleza, ¿se entiende? O sea, mismo esa gran cantidad de saberes que los aztecas, los mayas, los egipcios, qué sé yo, bueno, habían acumulado, mismo con grandes técnicas y una gran potencia, la diferencia con el mundo del ser, con el occidente, es que esas culturas con niveles tan diferentes de tecnicidad y potencia, ninguna se posiciona como el ser humano separado de un mundo que es su objeto, que debe dominar y conquistar, ¿se entiende? O sea, eso es lo que tienen en común. Entonces uno dice, bueno, mismo con la tecnicidad egipcia, que habían calculado con 20 metros de diferencia el diámetro de la Tierra, ¿no? Algunos siglos antes que Colón rompa los huevos, como dice, ¿no? Entonces, efectivamente, lo que tienen en común es que mismo toda esa técnica no está puesta al servicio de una visión de dominación del hombre, ni siquiera de separación del hombre. Y lo que va a decir Cushing, me parece bastante gráfico, es que él dice, el indio, llama indio no solamente a los indios, nosotros entendemos las culturas del estar siendo, digamos, ¿verdad? Temen a los dioses, dice. En cambio, el hombre de la ciudad, para decir el hombre occidental o occidentalizado, solamente le teme al hombre. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que para el hombre occidental todo lo que existe como sujeto del actuar es el hombre, ¿no? Esa entidad que se construye. ¿Y qué quiere decir temerle a los dioses? Quiere decir cohabitar con las fuerzas de la naturaleza, ¿se entiende? No es que temblaban frente a dioses como el occidente construyó sus dioses, sino quiere decir que cohabitaban con fuerzas que no pretendían ni dominar ni comprender, sino que había que cohabitar con eso. La crisis actual es la crisis de ese mundo, el mundo del ser, o el mundo occidental, la modernidad como uno quiera llamarlo, donde efectivamente, si estamos en un momento histórico particular, es porque efectivamente hay dos procesos que convergen. Uno es que todo el mundo se da cuenta de que continuar a producir, a consumir, a tratarse y a tratar el mundo de la manera occidental no es más posible. ¿Por qué? Bueno, porque produce más destrucción que lo que construye, ¿verdad? O sea, hay un desafío, o sea, es una constatación empírica. Si seguimos así, no puede ser, ¿verdad? Pero eso es una constatación universal. Todo el mundo lo dice, de derecha, de izquierda, ¿verdad? Todo el mundo se da cuenta que hay algo que no va más así. Bueno, y por el otro lado, la llegada masiva y potente de la alta tecnología que nos instala dentro de lo que Foucault llama la hipermodernidad, ¿verdad? O sea, claro, en vez de la posmodernidad dice la hipermodernidad, porque va a decir, en realidad, el sueño o pesadilla del occidente, de la modernidad, de dominar la naturaleza, de etcétera, etcétera, en realidad, a través de la alta tecnología, la posmodernidad como hipermodernidad sigue en ese objetivo, ¿verdad? Bueno, eso es lo que nosotros trabajamos eso, yo trabajé muchísimo, porque bueno, es más o menos mi campo de investigación, trabajé mucho las influencias del mundo digital a nivel del cerebro, bueno, porque es mi profesión, o sea, laburé en eso, pero a la vez trabajamos también la influencia del mundo digital en la cultura, al punto de hablar de la colonización algorítmica, ¿verdad? O sea, cómo el mundo algorítmico, con una fórmula única, globalizante, elimina todas diferencias, ¿verdad? Elimina todas las singularidades del estar siendo, para decir así, y va a establecer
una dimensión de realidad particular, muy particular, que es lo que se transforma en la nueva realidad, que es el mundo calculable, el mundo del algoritmo. Yo siempre doy el mismo ejemplo porque a mí me impresiona mucho, es de ver, por ejemplo, qué significa que un chango del altiplano y un nene de Zúrich, los dos tengan la misma interfase con el mundo. ¿Se entiende? Que los dos estén con el celular o con la compu. ¿Por qué? Y bueno, porque el celular y la compu, todos los estudios nos muestran que está muy lejos de ser un útil, ¿verdad? Donde yo como sujeto utilizo un útil para llegar a un lado, sino que crean un nivel de realidad nuevo que encapsula al utilizador. Bueno, yo un poco rápido porque la idea es de presentar como un menú de lo que podríamos hablar y quiero dar el punto problema, digamos, ¿no? Que encapsula quiere decir que nosotros hemos laburado mucho, utilizando la alta tecnología, por supuesto, ¿no? Hemos laburado mucho primero las modificaciones que hace cerebralmente. Con mi compañera Angelique Del Rey trabajamos mucho en el implanto coclear primero, ¿no? Porque como yo trabajaba con Varela, efectivamente, la cuestión de la percepción, el implanto coclear, saben, hace que el sordo queda sordo, pero produce imágenes auditivas, ¿verdad? Entonces yo empecé a trabajar en eso, pero después me dije, no, pero ¿qué es lo que hace el mundo digital de manera no intrusiva? Quise trabajar en algo que no sea intrusivo, porque claro, el implante coclear es intracraneano. Y me dediqué a estudiar qué pasa con la utilización cotidiana del celular, del GPS, de las calculadoras. Bueno, me ocupé de trabajar en eso para comprender cuáles eran las modificaciones cerebrales, y por supuesto entonces también psíquicas, ¿verdad?, y culturales, de la cotidianidad, de la promiscuidad cotidiana con esas máquinas. Yo le digo rápidamente para llegar al punto, ¿no?, que quería llegar para lanzar un poco. Claro, todos los estudios mostraron, eran en sentido único, todos. A mí me preocupó mismo porque todos los estudios eran en el sentido, por ejemplo, vos utilizás el GPS y efectivamente habíamos tomado dos grupos de choferes de taxi que empezaban a trabajar, uno en Londres, otro en París, porque son ciudades todas así, ¿no?, como laberintos. El grupo de París empezaba a trabajar con el GPS y el de Londres sin. Al cabo de 3 años, todos los miembros del grupo de París, 15, tenían todos los núcleos subcorticales que cartografían el tiempo y el espacio atrofiados, todos, ¿no? A niveles diferentes, pero todos atrofiados. Cartografiar el tiempo y el espacio, ustedes entienden, o sea, no es simplemente tener algunos puntos para ubicarse. Quiere decir que estaban totalmente perdidos. Para darles una idea de lo que significa esto, una persona que tiene un funcionamiento normal de estos núcleos, uno lo pone en medio de un lugar donde nunca estuvo y se va a ubicar. No es que va a decir, reconozco, no. Se va a ubicar el baquiano, ¿no? Es el baquiano, o sea, no somos todos baquianos, pero todos tenemos algo de baquiano. Bueno, entonces nosotros, todos los estudios en ese sentido. Por ejemplo, gracias a la imagería, a las máquinas de imagería cerebral, nosotros, por ejemplo, podemos seguir, es fantástico, a mí me apasiona eso realmente, ¿no? O sea, es cómico porque me dicen que yo no utilizo los elementos digitales normales cotidianos, pero los que uso son fascinantes. Por ejemplo, nosotros monitoreamos el cerebro de un chico que está aprendiendo a hacer una raíz cuadrada o una cosa un poco complicada. Y en directo uno ve las conexiones neuronales, las neuronas que migran, cómo la arquitectura cerebral se complexifica, ¿no? Y entonces, claro, uno dice, ¿y para qué te sirve saber hacer una raíz cuadrada en la vida? No, lo que pasa es que esos mecanismos, esas redes, esas conexiones, son las que permiten desarrollar un pensamiento complejo, soportar la frustración de decir, tengo que tomar el tiempo, ¿se entiende? Bueno, todos nuestros trabajos fueron en ese sentido y al final lo publicamos. Al final publiqué
y dije, me van a hacer bolsa, ¿no? Porque es muy complicado científicamente tener todos los resultados en un sentido, ¿no? Lo que pasó fue peor. Lo que pasó fue que todos los colegas me dijeron, y claro, Miguel, por supuesto que es así. Pero entonces yo dije, ¿pero cómo? Yo estoy publicando una cosa que es casi una herejía, estoy diciendo, para decirlo en palabras claras, que el cerebro se está simplificando, que entonces la capacidad, que los chicos que estamos educando con máquinas, que están con el celular, que están, etcétera, etcétera, están perdiendo capacidades cerebrales. Yo estoy diciendo acá que la persona que conduce con un GPS está perdiendo capacidades cerebrales a nivel de atrofia. Y me dicen, ¿qué pasa? Y entonces ahí yo me di cuenta, porque realmente es así, yo les cuento la historia cronológicamente, ahí yo me di cuenta que estábamos del otro lado y que todos los colegas pensaban ya que el cerebro humano de manera dislocada, no integrada, dislocada, participaba como segmentos de la red cibernética. ¿Se entiende? Porque el dogma dominante hoy en día en la investigación científica o tecnológica, no importa, es que hay una continuidad de naturaleza entre la máquina digital, o sea, la inteligencia artificial, y la inteligencia humana, la vida artificial y la vida biológica. El dogma principal es ese, por eso yo trabajo desde hace más de 20 años en ese punto. Trabajo para tratar de afirmar que hay una singularidad de lo vivo, que la diferencia no es solamente cuantitativa, ¿verdad? Trabajo para tratar de encontrar cuáles son las singularidades de la inteligencia humana y animal con respecto a los algoritmos. Bueno, ese es mi laburo. Si yo quiero decir entonces entonces, claro, no trabajamos solamente científicamente para nada, ¿no? O sea, a la vez, si esta crisis también fue una crisis del modelo del mundo del ser ascensional, teleológico, un sentido de la historia, también experimentamos en la práctica cómo la gente se organiza de otra manera. ¿Se entiende? Entonces, ahí estuvimos muy cerca de todo lo que son las hipótesis de contrapoder, de horizontalidad, que después fueron en Chiapas o los sin tierra, o sea, todas esas experiencias que también en Europa existen, de ser un actor político sin hacer la política clásica, ¿verdad? O sea, trabajamos, o sea, en varios sentidos, pero digamos que el eje sigue siendo ese. ¿Qué es lo que del mundo del ser se desconstruyó y cuáles son las nuevas pistas? ¿En qué esas nuevas pistas encuentran en parte lo que existió antes o paralelamente al mundo del ser, ¿verdad? O sea, las culturas otras. Pero bueno, ese es un poco el punto. Yo quería llegar, espero no haber estado muy confuso hasta ahora, pero donde yo quería llegar es a un punto. La deconstrucción o la crisis final del mundo del ser es la crisis de un modelo, del modelo occidental y colonial, que es el modelo que es un modelo, para decirlo así claramente, antropocéntrico, ¿verdad? O sea, lo que dice Kush cuando dice el hombre occidental, ¿no? Él dice de la ciudad, pero bueno, el hombre occidental solamente le teme al hombre. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el único sujeto del actuar es humano, ¿se entiende? O sea, dice, yo no le puedo tener miedo más que al hombre si yo soy un occidental, ¿se entiende? O sea, porque el resto es la naturaleza que yo tengo que dominar, pero el único que puede hacer el mal o el bien es el hombre, ¿se entiende? Eso es lo que explica Kush muy claramente, eso es lo que también a la vez, cuando Foucault dice es la muerte del hombre, lo dice de una manera un poco histérica, provocativa, ¿no? O sea, dice es la muerte del hombre, entonces dice, bueno, es la muerte de un modelo, de un modo teórico y práctico de habitar el mundo y de modificar el mundo. Si nosotros tomamos en serio esto, y yo no veo cómo no tomarlo en serio, efectivamente, el antropocentrismo es exactamente lo que está en crisis final y siendo desconstruido. Pero el problema que aparece inmediatamente es, pero entonces, si la figura del hombre, lo que el Occidente construye como hombre, como individuo, ¿no?
se deconstruye, no es que fue una ficción, ¿se entiende? O sea, si nosotros trabajamos en época, decimos durante una época es lo que existió y ahora es otra cosa, ¿verdad? O sea, salir del mito del progreso hace que uno no pueda evaluar diciendo se equivocaron, ¿entiendes? O sea, sino, bueno, son modos de construcción diferentes del mundo. Bueno, en realidad, una de las preguntas que aparecen, y la segunda es la que tiene que ver con la presentación de derechos humanos, cuando dijeron derechos humanos no estamos en el Conti, Conti que era compañero nuestro del PRT. En realidad, por un lado lo que va a aparecer es la idea, bueno, pero esta deconstrucción del hombre dice, pero claro, si nosotros tomamos la cultura del estar siendo, que nunca fueron antropocéntricas, son totemistas, analogistas, animistas, son categorías de la antropología occidental, pero bueno, poco importa. Digamos que no había la centralidad del hombre, ni siquiera la separación del hombre afuera del mundo, ¿verdad? Eso muestra que existen otros modos para la humanidad de articularse con el medio y de actuar, ¿se entiende? Que en realidad nosotros tenemos que decir de coactuar, o sea que los humanos en una cultura no antropocéntrica, lo humano habría que decir, actúa como una multiplicidad agenciada a multiplicidades, ¿se entiende? O sea que no es yo sujeto, actúo, sino la multiplicidad que me constituye de entrada está articulada con las multiplicidades del ambiente, del ecosistema. ¿Se entiende eso? O sea que es como una... no hay esta unificación. Nosotros trabajamos mucho sobre la unificación, la construcción del hombre, hemos trabajado mucho, pero no. Si las culturas no modernas efectivamente pueden descubrir en cada uno de nosotros, de ellos, ¿no? Porque yo en todo caso no pertenezco, pero si pueden descubrir en cada uno de ellos, por ejemplo, qué es lo que ellos tienen, qué es lo que comparto yo con la montaña, qué es lo que yo tengo de montaña, qué es lo que el cóndor tiene de yo, ¿se entiende? ¿Qué es lo que cuál es la relación de una parte mía con la Pachamama, ¿se entiende? O sea, no hay individuos en relación con la Pachamama, con el cóndor o con, ¿se entiende? O con el sol. No, hay una parte solar, para decirlo así, ¿se entiende? Que no todos tienen. Una parte, ¿se entiende? O sea que de entrada, la primera constatación es que en todas las culturas no antropocéntricas no hay la unidad del individuo. Cada uno de los miembros de una cultura no antropocéntrica se viven, se experimentan como una multiplicidad que, para decirlo una fórmula, no tienen lazos con el ambiente, son un nudo de lazos. Un individuo es un nudo de lazos, o sea, no es que no exista Pedrito o María, pero Pedrito o María son una dimensión, pero yo no soy solamente Pedro, ¿se entiende? Pedro es una dimensión mía, yo por ahí tengo que ver con la tierra o el otro tiene que ver con el árbol, ¿se entiende? No. Bueno, ahora el problema es que para los que vivimos en Babilonia, en las ciudades, para los ciudadanos, los que fuimos formateados como individuos, como hombres, es absolutamente imposible de repente decretar que yo me voy a deconstruir como humano antropocéntrico, ¿verdad? Y decir, bueno, yo de ahora en adelante soy un núcleo de lazos. Sí, yo puedo pensarlo, pero experimentarlo es muy, muy difícil. Es muy difícil experimentar. Al máximo nosotros experimentamos eso, y es muy interesante, porque la pista, experimentamos eso con el amor, por ejemplo, ¿verdad? Experimentamos eso con los hijos, con los amigos, o con un país, de repente sentimos que hay algo, podemos experimentar que hay lazos que nos constituyen, pero es complicado. Para los occidentales es muy complicado pasar por arriba del yo, del individuo. ¿Ah? Ustedes conocen toda la crítica de Guattari y Deleuze, ¿no? Yo conocí bien a Guattari y Deleuze un poco, pero toda la crítica de Guattari y Deleuze en el Anti-Edipo, cuando dice que el psicoanálisis construye individuos,
¿Por qué dice construye individuos? Porque dice, uno va al analista y habla de las clases sociales, de las tribus, del sol, de las estrellas, y el analista le dice, vos estás hablando de papá, de mamá, vos querés acostarte con mamá y matar a papá. O sea, la edipianización como fábrica de individuo. Bueno, es un ejemplo nada más. Todo en el occidente fabrica individuo, pero el individuo no es una persona. El individuo es un modo de construcción del mundo, ¿se entiende? Nosotros nos dimos cuenta de eso acá en la Argentina, cuando en el 2001 se armaron asambleas por todos lados. En esa época yo militaba mucho en Moreno, ¿no? Con muchos compañeros, porque había muchas ocupaciones de tierra, había pequeños emprendimientos en autonomía, qué sé yo, pero es una zona periurbana. En el 2001 empiezan a aparecer asambleas en todas las esquinas de barrio. Y las asambleas, a pesar de la buena voluntad, encuentran un techo. ¿Cuál es el techo? Las personas iban a la plaza o a la esquina, ¿se acuerdan? Y hablaban. Y trataban de crear lazos. Pero lo que pasa es que el individuo, desde un punto de vista antropológico, no es las personas. El individuo son las personas, el subte, una manera de circular, los edificios, el modo de propiedad. ¿Por qué me levanto a la mañana? ¿Se entiende? O sea que el individuo es una estructura de poder que no se acaba en la persona, ¿verdad? Y es ahí donde tuvo un techo el asambleísmo. Tuvo un techo porque efectivamente teníamos un montón de buena voluntad, pero había que luchar contra el hecho de que eras propietario o inquilino, e ibas a trabajar, no ibas a trabajar, ¿se entiende? O sea, luchabas con todo eso que no eran molestias, eran la parte del individuo que no vemos cuando creemos que el individuo es una persona. Entonces nosotros, claro, la consigna que habíamos largado en la época era no hay que liberar al individuo del poder, tenemos que liberarnos del poder del individuo, ¿verdad? Era muy linda la consigna, se podía hacer una canción, inclusive muy fantástica, pero ¿cómo te liberás del poder del individuo? ¿Viste? O sea, no, la deconstrucción no es solamente una deconstrucción de buena leche, como para decirlo así, ¿no? Es realmente... Bueno, el otro punto, que ese era el punto donde quería llegar un poco, es que, claro, desplazar, si tuvieron la amabilidad de seguirme hasta ahora, desplazar al hombre del centralismo, del antropocentrismo, la gente lo entiende como yo sigo siendo yo, pero me corro un poco, le doy un lugar al gato, al perro, a la vaca, al árbol, al río. Y en realidad el fin del antropocentrismo no quiere decir que nosotros como individuos nos corremos un poco y respetamos al otro. El fin del antropocentrismo implica un desafío absolutamente más grande, que es ver cómo podemos asumir la deconstrucción del humano como individuo, ¿se entiende? Entonces, ven, por ejemplo, supónganse, en toda Europa, por todos lados, se habla de lo que fue la vanguardia argentina, porque, bueno, la verdad que no fue solamente el dulce de leche, la virome y otros horrores que anduvieron por acá, pero el otro gran invento de la Argentina, que fue histórico, ¿se acuerdan cuando le dieron personalidad jurídica a la Mona de Misiones? ¿Se acuerdan? Personalidad jurídica significa, de un punto de vista de la filosofía del derecho, ser un sujeto de derecho, que no es lo mismo que mi perro tenga derechos, ¿se entiende? Ser sujeto de derecho quiere decir que cuando le dieron personalidad jurídica a la Mona, fue una revolución total de esas que nadie se entera, una revolución total. ¿Por qué? Porque por la primera vez en Occidente el ser humano no estaba solo, no era el único sujeto, ¿se entiende? Entonces, claro, entonces uno dice, pero la Mona no va a venir a hablar a tribunales.
no tiene ninguna importancia, porque cualquier persona que está en una posición de discapacidad o de coma profundo, no importa, hay alguien que va y lo representa, ¿se entiende? O sea, se los digo muy rapidito, si quieren después volvemos, pero es toda una cuestión que trabajamos con juristas, justamente una jurista en el colectivo, para determinar, vos que sos jurista, ¿no? Para determinar que alguien, que un ente es sujeto de derecho, hay que poder determinar qué es lo que le hace bien o no le hace bien, ¿se entiende? O sea, qué es lo que va contra su naturaleza. Bueno, entonces es muy complicado y súper interesante porque ahí uno ve la profundidad de la revolución que estamos viviendo, ¿no? O sea, cómo vos determinás que estás yendo contra los intereses de un río, ¿se entiende? Pero un río es hoy sujeto de derecho, no todos los ríos, porque es una lucha. Bueno, antropológicamente, históricamente, es una revolución, pero tan enorme para Occidente que es inconcebible. ¿Se dan cuenta? O sea, es como si de repente el hombre que está solo, ¿no? El hombre que está solo y espera, no, el hombre que está solo como sujeto cartesiano, ¿no? Hay otros sujetos. Bueno, esa revolución, mismo esa revolución, no significa un desplazamiento del antropocentrismo. ¿Por qué? Porque esa revolución lo que hace es guardar al ser humano como un sujeto entre sujetos, pero desplazarnos, corrernos del antropocentrismo, significa algo que es mucho, mucho más complicado, es no pensarnos más como sujetos, sino como una multiplicidad articulada. Bueno, el punto que quiero decir, y después si están de acuerdo con esto que charlé un poco, podemos pasar a discutir, a charlar un poco, a intercambiar. El punto es que dijimos la palabra derechos humanos, ¿no? El concepto derechos humanos. Un síntoma fundamental que nosotros hemos visto también es que acá donde estamos, ¿no? En lo que fue un horror absoluto, había algo que yo trabajé, escribí un libro que salió acá también, ¿no? O sea, había algo que era muy, muy importante, que en Biopoder, también Medicina y Biopoder trató eso también, ¿no? Había algo muy importante que es que, ¿por qué en la dictadura militar, que podía matar, prohibir la minifalda, prohibir las matemáticas de conjuntos, ¿se acuerdan? Podía prohibir la Constitución, podía hacer todo eso, pero escondía que torturaba? La verdad que... Entonces, mi pregunta fue, no, un poco de paciencia, justo les cuento el punto ese, que es el punto para lanzar la discusión, ¿no? Mi pregunta, ¿cuál fue? Mi pregunta fue decir, yo llegué a Francia... Cuando llegué a Francia todavía estaba hecho bosta por lo que me habían hecho cuando había caído, se imaginan, 4 años antes, ¿no? Pero bueno, y todo el mundo me preguntaba, ¿te torturaron o no te torturaron, no? Pero Amnistía, la Liga de Derechos Humanos, me decían, ¿te torturaron o no te torturaron? Entonces yo decía, sí, pero acá el punto no es ese. Me decían, ¿cómo no? El punto es, ¿te torturaron o no te torturaron? Yo decía, espera, pero... decía, miren, mismo de un punto de vista un poco cínico, la verdad que la tortura había que merecerla. Decía, ¿cómo merecer? Y sí, la verdad que no torturaban a cualquier persona. Militábamos contra la injusticia y nos torturaban. Cuando yo decía eso, era un horror. Me decían, no, nosotros queremos saber, ¿te torturaron o no te torturaron? Y el buen torturado era el torturado que no había tomado las armas, no había militado, no había manifestado, no había molestado a nadie y lo habían torturado. Y yo decía, lamentablemente, mis queridos amigos, hubo algunos errores, pero el 99% no, el 99% algo había hecho, mismo pensar diferente, mismo la Nacha Guevara actuar así, o el Cafrune, o qué sé yo, ¿no? O sea, el Víctor Jara, o sea, cantar diferente, pero algo había hecho. No querían. El punto era, ¿te torturaron o no? Y yo ahí me puse a pensar, ¿no? Ahí me puse a trabajar, fue un trabajo de investigación. Y la idea era decir, ¿por qué un poder, paralelamente en ese momento la dictadura en Polonia, Jaruzelski, que se llamaba el coronel
que había hecho un golpe de Estado contra Solidaridad, ¿no? el sindicato, habían matado en la tortura a un cura, no me acuerdo cómo se llamaba, Popeluzco, una cosa por el estilo me parece que se llamaba. Y lo mismo, el tipo había dado un golpe de Estado, había metido en cana a Valesa, había hecho todo, pero el punto era, habían torturado o no al curita. Bueno, ya era bastante como para decirte, acá hay que comprender algo, ¿qué pasa con la tortura? Entonces el primer paso era decir, controlar y castigar se llama en español, vigilar y castigar en español. Foucault empieza con, no sé, son como 15 páginas y, que no se pueden leer, que son cómo torturaron a Damián, ¿no? Entonces explica cómo le iban arrancando esto. Yo no terminé para nada. Pero el asunto era decir, ¿cómo puede ser que se torturaba en público antes de ayer? Y que la tortura estaba descripta, o sea, que lo que le hacen a Damián, lo que explica Foucault, que lo que le hacen a Damián estaba todo detallado, cómo tenían que hacerla a Damián. Entonces yo digo, ¿cómo? Antes de ayer se torturaba en público y se escribía y se reivindicaba. Y 2 días más tarde en la historia, no quiero decir, la dictadura acepta todo salvo que tortura. Ahí había un enigma. Bueno, el enigma, para hacerla corta, yo la encontré por el lado de la medicina. Yo había hecho medicina por el lado de la medicina. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que en la época del hombre, en la modernidad, lo que es intocable es el hombre. ¿Se entiende? De la misma manera que en las culturas sagradas lo que es intocable es la figura de Dios o los elementos que evocan a Dios, ¿verdad? El sujeto, ¿se entiende? El que aparece como sujeto es intocable. Entonces, hay siempre alguien que lo toca, pero lo toca de una manera especial. O sea, el chamán va a tocar, ¿se entiende? Los objetos del culto, pero se toca de la misma manera que el médico toca el cuerpo, pero es un tocar desubjetivizado, ¿se entiende? O sea, es un tocar con el juramento de Hipócrates en el medio, ¿se entiende? Yo toco, pero no soy yo que toca. Eso fue muy importante porque efectivamente nos damos cuenta que lo que pasa es que durante la época del hombre hay una sacralización del hombre y de la sociedad. Es el hombre como individuo, el hombre como sociedad, que va a ocupar el lugar de lo sagrado. ¿A dónde yo quería llegar con esto? Yo quería llegar a lo que nosotros constatamos y que Ricardo, que es un amigo, es el que me puso la idea en la cabeza un día comentándome. Resulta que a partir de un cierto momento, en las películas y en las series, era una serie que él me comentó, los buenos torturaban. A partir del año 90, digamos, me parece, los buenos torturaban. Había series, yo nunca miro series, no tengo tele, nada, pero me informan. Entonces, me cuenta de una serie, no me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno, el asunto era que... ¿Cómo? Nikita. Empiezan a aparecer imágenes, se entiende que los buenos torturaban. Y de repente, pocos años después, abiertamente los yanquis llevan gente a torturar, externalizan, ¿no?, el laburo, pero se los tortura. Y en Guantánamo se tortura. Y entonces nosotros, desde un punto de vista de investigadores, dijimos, acá está pasando algo muy importante. Está pasando algo muy importante. El cuerpo de los humanos vuelve a ser tocable sin que sea una transgresión mayor. ¿Se entiende? O sea que eso fue también un síntoma del fin de la época del hombre. ¿Se comprende? O sea, el hombre, poco a poco, no era más el sujeto sagrado intocable. Se podía torturar. Y eso nosotros lo constatamos con el centro Primo Leví, del cual yo participo en el Comité Científico de Investigación, que es de ayuda a los torturados, ¿no? Pudimos comprobar que efectivamente la opinión pública poco a poco consideraba que, bueno, que de última la tortura no era más el mal total. ¿Por qué? Porque el cuerpo es tocable. ¿Se entiende? Bueno, la pregunta son dos. Una, efectivamente,
si el cuerpo no es más tocable, y es una discusión que tuvimos con Amnesty, con la Liga de Derechos Humanos, con el Centro de Primo Leví, porque los compañeros, y yo pienso que acá también, ustedes, en la Conti, la gente que está en los movimientos de derechos humanos, lo deben constatar, que de repente entonces denunciar una tortura ya no tiene más el efecto que tenía hace 30 años. ¿Se entiende? No sé si en la Argentina es así o no, pero en Europa es absolutamente así, sin hablar de Estados Unidos, ¿no? O sea, decir se ha torturado no significa más enunciar una herejía total, ¿se entiende? Con lo cual el problema es que la defensa de los derechos humanos, y ese es uno de los dos puntos que me parece centrales, la defensa de los derechos humanos en la época de la muerte del hombre, en la época de la deconstrucción del rol del humano, y los derechos humanos como pierden pie, ¿se entiende? Pierden pie, porque los derechos humanos están fundados en toda una cosmovisión de la intocabilidad del cuerpo. Pero si de repente hay un desplazamiento y el humano no aparece más como el sujeto, hay algo que es tocable, ¿se entiende? El otro punto, último, efectivamente, es... Ustedes se acuerdan que es una cosa que se habló mucho de un libro de Deleuze sobre Foucault, se utilizó mucho la última frase de Deleuze, ¿no? Que dice que Foucault decía, hemos conocido al mundo de los dioses, hemos conocido al mundo del hombre, esperemos que el próximo no sea mucho peor, dice. O sea que él ya pone claramente que estamos en otra cosa. ¿Pero qué quiere decir eso? Quiere decir que lo que está en disputa hoy en nuestra civilización es quién o qué va a ocupar el lugar de lo sagrado. ¿Se entiende? ¿Quién o qué va a ocupar el lugar de lo sagrado? No serán los dioses, a pesar de todo el retorno, ¿no? De integrismo, de fanatismos. No por nada hay un retorno, porque hay una disputa. Digamos, hay candidatos de que un dios o dioses vuelvan a ocupar ese lugar. Viviendo en Europa lo vemos, o sea, los laboratorios sociales que nosotros formamos en las periferias de París y de Marsella, etcétera, militamos todo el tiempo con jóvenes islamistas. Islamista no quiere decir terrorista, ¿no? O sea, islamista quiere decir que tiene una visión política del Islam, ¿no? Porque no hay que hacer la asimilación, ¿no? Militamos con jóvenes islamistas que dicen: ustedes se creyeron libres, ustedes se creen que ustedes pueden hacer lo que quieren, vieron cómo destruyeron el mundo, tenemos que respetar. Así te dicen. Jóvenes de 15 años te dicen, te hablan de la crisis de la época del hombre, ¿no? Te dicen, ustedes creyeron que el hombre puede hacer lo que quiere, que los humanos, y ustedes no respetaron, hay que respetar, ¿no? Y ellos te muestran quién hay que respetar. Bueno, te muestran para el lado, ¿no? Estaría el que hay que respetar. Pero los que están en disputa, ¿quiénes son? Bueno, los humanistas están en disputa, pero medio como para tratar de reganar el terreno, pero perdieron, o sea, son los que ya fueron, ¿verdad? Decir, no, hay que respetar el hombre, el humanismo medio como, aparte porque el humanismo visto de América Latina o de África, el humanismo es Fray Bartolomé de las Casas, ¿verdad? Somos todos humanos, pero no todos los humanos son tan humanos, ¿verdad? O sea, conocemos todos la fórmula horrible, de buena leche, ¿no? Pero bueno, de Fray Bartolomé, que dice, somos todos humanos, los indios son humanos, pero con la humanidad incompleta, ¿viste? Con lo cual, para completarte la humanidad, bueno. O sea que el humanismo está en pérdida de velocidad. El relativismo emerge en ese sentido. Dice, bueno, entonces, cada uno su verdad. Cada uno su verdad y lo único que cuenta son las relaciones de fuerza, ¿verdad? Entonces, nosotros trabajamos también, por ejemplo, en los límites del relativismo con un tema muy, muy pesado que es la excisión y la ablación que se le hace a las mujeres en África. Porque África está en Francia, ¿no? O sea, hay no sé cuánto, 1,5 millones, 2 millones de africanos en África. La capital africana más grande es París. La capital africana más grande es París. Entonces nosotros trabajamos, esta vez no es en París, en Milán, pero que trabajamos en un centro con mujeres africanas indocumentadas, qué sé yo, y el problema es la excisión. Porque si uno acepta el relativismo, yo pongo este ejemplo, pero no es solamente este ejemplo, pero si uno acepta el relativismo cultural, uno dice,
Bueno, ellos culturalmente hacen la excisión y la ablación, nosotros no, nosotros estamos por un feminismo que las mujeres hacen lo que quieren con su cuerpo. ¿Entiendes? Bueno, el relativismo nos parece, es otro candidato, ¿verdad? O sea, digamos que está el candidato Dios, está el candidato chiquitito humanista, está el candidato muy fuerte relativista, y está el candidato que está ganando, que es lo intocable, es la economía y la alta tecnología, ¿verdad? O sea que el nuevo sujeto, el verdadero nuevo sujeto, porque que sean los candidatos Dios, que sean los candidatos relativistas, que sean los chiquititos humanistas, todos están absolutamente colonizados por el nuevo candidato, que es la nueva realidad, la economía, la macroeconomía, la economía y la alta tecnología. Por eso nosotros trabajamos como si fuera una convergencia, todos los elementos que nos permiten pensar la crisis del antropoceno en relación con lo que es consubstancial, que es la macroeconomía y el mundo algorítmico. Porque cada uno piensa que cuando está con su compu, efectivamente está con su compu y tenemos razón, pero la verdad es que el mundo conectado es inseparable del poder neoliberal colonial.